sobre todo de neumonía extrahospitalaria típica, atípica y del inmunocomprometido. Vamos a empezar con la neumonía extrahospitalaria típica. Ustedes saben que la neumonía extrahospitalaria típica, el 85% más o menos de los casos se producen por neumococo, o sea, por Streptococcus pneumoniae. El germen que le sigue es el Haemophilus, la Moraxella catarrhalis. Un porcentaje pequeño, será un 5 o 6%, puede ser por estáfilo. Y es excepcional que la neumonía extrahospitalaria sea por gram negativos. Yo en 30 años vi dos neumonías extrahospitalarias por gram negativos, una Serratia y otra una pseudomonas. Pero eso es excepcional. Lo habitual es que 85% son por neumococo, Haemophilus, Moraxella, estáfilo y rara vez por gram negativo. Tener una neumonía típica es bastante grave. Muchas veces la neumonía típica es el acontecimiento final que termina con la vida de un paciente que ya tiene un severo deterioro general. En general decimos que los pacientes ambulatorios, o sea, el que se puede tratar una neumonía estando en la casa, se muere el 5%. Pero los pacientes internados con neumonía se muere 25%, 1 de cada 4. Y si el paciente llega a estar internado en terapia intensiva, se muere más o menos entre 1 de cada 4 a 1 de cada 2. Entonces, el cuadro puede llegar a ser bastante grave. Se calcula que más o menos el 10% requiere hospitalización, y de esas que requieren hospitalización, más o menos entre un 5 a un 10% pueden requerir hospitalización en terapia intensiva. El neumococo es un germen que normalmente se encuentra en la nasofaringe y en la vía aérea superior, más o menos en el 5 al 10% de los adultos y en el 20 al 40% de los niños que están sanos. En el caso de la neumonía, el neumococo se desplaza a las porciones distales, a los alvéolos, a los sacos alveolares, y ahí produce un exudado. Es un exudado con eritrocitos, eso se conoce con el nombre de hepatización roja, y luego de horas más tarde en ese filtrado se agregan gran cantidad de leucocitos, se habla de la hepatización gris. El neumococo no solamente puede atacar el pulmón, puede dar empiema, puede dar endocarditis, puede dar artritis y puede dar meningitis y puede dar sinusitis y otitis. O sea, todas esas son infecciones donde puede estar presente el neumococo. Hay algunos factores de mal pronóstico en la neumonía que son bastante razonables, que son si el paciente estuvo hospitalizado recientemente, pues eso indica que hay una cierta gravedad de base, antecedentes de diabetes, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, si es mayor de 65 años, si es un inmunodeprimido, si en la neumonía tiene episodios de bacteremia, o sea, episodios de escalofríos, si tiene una PO2 menor de 50 y si tiene una fiebre elevada. Las neumonías típicas se caracterizan porque el paciente se presenta con fiebre alta, en general arriba de 38 grados, escalofríos, tos. La tos tiene una expectoración mucopurulenta y a veces es rumbosa, con un color parecido al óxido,
A veces por irritación pleural o porque aparece un derrame paraneumónico, el paciente puede tener dolor tipo de puntada de costado y puede tener disnea. A veces la neumonía ocurre en un paciente que primero tuvo una infección viral de las vías aéreas superiores y fue el virus el que facilitó el avance del neumococo hacia las partes distales del pulmón. Hay que tener cuidado con los viejitos. En los viejitos el cuadro de neumonía puede ser un cuadro bastante más oculto. El paciente puede tener confusión mental, puede a veces tener hipotermia y aún directamente presentarse con shock séptico. Entonces, en los viejos a veces la neumonía no tiene tanta sintomatología respiratoria. Por eso cuando usted recibe un viejo descompensado, tiene que siempre sacarle una placa, porque una de las causas de descompensación puede ser que tenga una neumonía y que usted no vea ni la tos, ni la expectoración, ni todos los signos de neumonía habituales. En el examen físico, bueno, esto es la parte semiológica. El paciente está taquicárdico, está taquipneico. A veces aparecen lesiones de herpes labial durante el episodio de la neumonía. Puede haber un dolor pleural y ese dolor pleural afecta la excursión respiratoria del lado afectado. Las vibraciones vocales están aumentadas en el bloque neumónico, la percusión es mate. Recuerde que la percusión de la columna es sonora. Puede haber crepitantes al comienzo y al final, pero en el periodo de mayor consolidación tenemos un soplo tubárico. Puede haber pectoriloquia y pectoriloquia áfona sobre la zona de condensación. A veces puede haber signos también de insuficiencia respiratoria, dependiendo de la gravedad de la neumonía. Un punto importante desde el punto de vista semiológico es que usted tiene que revisar al paciente por la cara posterior del tórax, tiene que revisarle los flancos y tiene que revisarle la cara anterior del tórax. ¿Por qué? Porque el lóbulo medio derecho no llega a la espalda. Entonces, si usted no le oculta la parte anterior del tórax y no le revisa la parte anterior del tórax, usted se puede tragar una neumonía del lóbulo medio. En la radiografía usted va a ver una imagen alveolar de consolidación, pero tiene una característica, que aparece el signo del broncograma aéreo. Si se afecta más de un lóbulo, lo cual no es tan común, se habla de que es una bronconeumonía. Si se borra el borde de la silueta cardíaca, eso se llama el signo de la silueta, y quiere decir que el infiltrado pulmonar está al mismo nivel que el corazón. También la placa sirve para ver si hay un derrame paraneumónico, también puede servir para ver si hay un EPOC como enfermedad de base o un cáncer de pulmón. La mejoría de la radiografía es mucho más lenta que la mejoría clínica cuando usted trata la neumonía. Por lo tanto, usted no le tiene que pedir placas muy seguidos, porque tarda mucho en mejorar radiológicamente. Solo le pedimos placas adicionales rápido si usted supone que ha aparecido una nueva complicación, por ejemplo, un derrame. En el laboratorio, en la neumonía típica va a haber leucocitosis, la fórmula leucocitaria va a estar desviada a la izquierda y neutrofilia, pero en 5 a un 10% de los casos puede haber leucopenia. La láctico deshidrogenasa suele estar aumentada porque el tejido pulmonar es muy rico en láctico deshidrogenasa. Se pueden tomar muestras de orina y se puede hacer una prueba de ELISA en orina para neumococo.
También se puede hacer una inmunoelectroforesis del material expectorado para neumococo. Usted le tiene que mandar esputo al laboratorio de bacteriología, pero para eso el paciente tiene que saber expectorar. Hay personas que no saben expectorar y entonces la muestra que llega al laboratorio es saliva. Para que la muestra sea adecuada, en la muestra tiene que haber más de 25 leucocitos y más de 10 células epiteliales. Si hay más de 25 leucocitos y más de 10 células epiteliales, se considera que es una buena muestra y se la va a cultivar. Si no llega a esa cifra, se considera que es una muestra de saliva y no se la cultiva. El bacteriólogo le va a hacer el gram. Por supuesto, si usted tiene un neumococo, el neumococo es un gram positivo, va a haber cocos positivos, y luego le hace el cultivo de esputo con el antibiograma para identificar el germen. Siempre que hay una neumonía, usted debe tratar de tomar muestras de hemocultivos. Los hemocultivos son positivos en el 30% de los casos, o sea, es una cifra bastante alta, quiere decir que 1 de cada 3. ¿Qué importancia tiene de que usted tenga hemocultivos positivos? Que eso ya no es una neumonía, eso ya es una sepsis a neumococo, que es un cuadro mucho más grave, y usted le tiene que pedir un ecocardiograma y descartar que no sea una endocarditis a neumococo. Cuando usted le hace el antibiograma, le va a decir qué antibióticos son sensibles y qué antibióticos son resistentes, y se miden una serie de parámetros, dentro de los cuales el más importante es la concentración inhibitoria mínima para la penicilina. Cuando la concentración inhibitoria mínima está entre 0,1 a 1, indica resistencia moderada a la penicilina y a sus derivados. O sea, si usted tiene resistencia a la penicilina, va a tener resistencia a la amoxicilina, a la cefalosporina, pues a la penicilina y a sus derivados. En cambio, si la SIM, la concentración inhibitoria mínima, es mayor de 2, ello indica una alta resistencia a la penicilina. Tenemos el problema mundial de que han aparecido en los últimos años neumococos resistentes a la penicilina y a los derivados de la penicilina. Esos pacientes son más difíciles de tratar. Hay zonas del mundo con altos niveles de resistencia, por ejemplo en Brasil, se habla del 30% de resistencia, en España 30%, en Sudáfrica 30%. Acá en la Argentina se habla de un 15%. Ustedes saben que nuestras estadísticas no suelen ser fiables, así que seguramente es mayor. ¿Qué hace usted cuando tiene una neumonía resistente a la penicilina? Bueno, evidentemente cuando usted le ponga el plan antibiótico, el paciente no va a mejorar, va a seguir mal, hasta que le vengan los resultados del laboratorio. Cuando el laboratorio le dice que es resistente a la penicilina, usted le tiene que poner un plan antibiótico sin penicilina y sin derivados de la penicilina. Entonces, en estos pacientes se los trata básicamente con levofloxacina y con vancomicina. Levofloxa o vancomicina son las dos alternativas para usar en el paciente resistente a la penicilina y a sus derivados. Recuerde que si es resistente a la penicilina, es resistente a la cefalosporina. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, hablamos de un grupo 1. El grupo 1 es un grupo que son pacientes de buen pronóstico, suelen ser pacientes jóvenes, menores de 60 años, sin enfermedades asociadas,
paciente en buen estado general, bien nutrido, es un paciente que tiene buen nivel de alarma emocional de lo que le está pasando, es un paciente de buen nivel económico, entonces puede estar en la casa, puede afrontar pagar un tratamiento en forma ambulatoria y que un médico lo vea en forma ambulatoria. Este grupo representa entre el 1 al 5% de los casos, o sea, son una minoría. Pero en estos casos usted puede tratarlo por vía oral o por vía intramuscular en la casa. Se puede usar amoxicilina oral, 1 gramo cada 8. Se puede usar ceftriaxona intramuscular, 1 gramo cada 12. O se puede usar levofloxacina oral, de 400 a 700 miligramos por día. En los últimos años se puso muy de moda darle a los pacientes Optamox, que es amoxicilina con ácido clavulánico. El problema, cuando usted le agrega a la penicilina ácido clavulánico, usted le está agregando un inhibidor de las beta-lactamasas. Y eso hace que el antibiótico se vuelva mucho más intenso y que afecte mucho más también a las bacterias del colon. Por eso este antibiótico, amoxicilina clavulánico, tiende a producir mucha diarrea y mucha sintomatología digestiva y en general no se lo tolera muy bien. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar, pero el tipo a los 3 días, 4 días empieza con diarrea y no lo va a tolerar bien. El otro problema que tenemos es si el paciente es alérgico a la penicilina. Si es alérgico a la penicilina, se puede tratar con macrólidos o se puede tratar con levofloxacina. Usted recuerde que la alergia a la penicilina es una de las alergias más frecuentes, así que usted tiene que preguntar siempre antes de darle penicilinas o derivados de la penicilina, si el paciente es alérgico a la penicilina, si alguna vez le dieron penicilina. Y después tenemos el grupo 2. El grupo 2 son pacientes que deben ser internados. ¿Y por qué se los interna? Y se los interna porque son mayores de 60 años, porque tienen una enfermedad asociada importante, o porque es una neumonía bastante severa con mucha repercusión clínica. ¿En qué casos los interna? Por ejemplo, en los EPOC se internan siempre porque ya el paciente tiene una hipoxemia de base por su EPOC. Entonces, la neumonía viene a colocarlo en una situación de mucha fragilidad. Se interna si es diabético, si tiene insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca crónica, si es un cirrótico, alcohólico, si es un desnutrido, si es un inmunodeprimido, si tiene una neoplasia, si es un paciente que fue esplenectomizado. Esas serían causas que justifican que usted lo interne. También se interna si tiene mucha taquipnea, si tiene tendencia a la hipotensión y al shock, si tiene temperatura muy alta y si tiene agregado encefalopatía, artritis o meningitis. Desde el punto de vista radiológico, las bronconeumonías se internan, o sea, si afecta más de un lóbulo, también si es una neumonía que tiene cavitación. Si tiene una severa leucopenia o una gran leucocitosis también se interna, lo mismo si tiene una PO2 muy baja o una PCO2 muy elevada o tiene un cuadro de anemia concomitante muy importante. Cuando hay sospecha de sepsis, también se interna y a veces se interna por razones sociales. Por ejemplo, el paciente no tiene dinero para pagar el tratamiento, el paciente tiene bajo nivel de alarma, el paciente vive solo, entonces usted no lo puede dejar solo en la casa con una neumonía. En esos casos, entonces, la indicación de internación es por causa social.
En estos pacientes que se internan, durante los primeros días, la neumonía se trata por vía intravenosa. ¿Qué planes podemos utilizar? Se puede usar ceftriaxona, 1 gramo cada 12. Se puede asociar a claritro, 500 cada 12 por vía oral, la claritro. Acá se puede dar amoxiclavulánico, 1 gramo cada 8 horas, más claritromicina, 500 cada 12 por vía oral. Y si no, la tercera opción es darle levofloxacina como monodroga. Usted dirá, ¿pero por qué, doctor, le da amoxi o ceftriaxona, pero asociada a claritro, si no es una atípica, es una típica? Bueno, yo se lo voy a explicar. Si usted hace el diagnóstico de neumonía muy precozmente, antes de que el paciente haga la condensación, usted solo va a encontrar crepitantes. Y usted puede tener dudas de si se trata de una neumonía típica o si se trata de una neumonía atípica. En general, la típica tiene mucho más fiebre y expectoración purulenta. La típica no. Pero si usted tiene dudas, usted puede cubrirle ambas neumonías usando para esto 2 antibióticos en vez de uno solo. ¿Cuánto tiempo se trata una neumonía? Una neumonía se trata 14 días. Si la evolución es favorable, usted al 5.º día lo puede pasar a un tratamiento por vía oral y eso le permite sacarle la vía intravenosa y a veces hasta puede mandarlo a la casa para que complete el tratamiento en la casa. ¿Cuáles son los signos de buena evolución? Bueno, los signos de buena evolución es que tiene menos disnea, que la expectoración se vuelve más clarita, que el paciente tiene menos tos, que se le va la fiebre, que se normalizan los leucocitos, que el paciente tiene más apetito y tiene mejor estado general. Esos serían los signos de buena evolución. En el laboratorio, que cae la leucocitosis. La leucocitosis disminuye. Eso es un signo de buena evolución. En general no se cambian los antibióticos en las primeras 72 horas, salvo que el paciente se deteriore clínicamente. ¿Qué pasa si el paciente no mejora o aún si empeora? Bueno, usted tiene que hacerse una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿era una neumonía? ¿O me equivoqué y traté como neumonía y era otra patología? Ese error puede ocurrir con el tromboembolismo de pulmón, con la vasculitis y con síndromes de condensación que no sean neumonías comunes. También puede ocurrir que tenga un germen, pero que no sea un germen que esté cubierto con los antibióticos que usted le puso. Por ejemplo, si el tipo tiene una neumonía por estáfilo y usted lo está tratando como si tuviera una neumonía por neumococo, y bueno, va a evolucionar mal. También puede pasar de que tenga un neumococo resistente a las penicilinas y usted lo esté tratando con ceftriaxona, por ejemplo. Entonces el paciente no mejora y no responde. Otra causa de fracaso es que el paciente desarrolle un empiema o un absceso pulmonar. Y otra causa de fracaso es que tenga neumococo en las meninges, en una articulación, o que tenga sepsis a neumococo, y por eso el cuadro es mucho más grave y el paciente no mejora. Tenemos que hablar un poquitito de qué es esto del empiema. El empiema, primero tenemos que decir que normalmente la neumonía
extrahospitalaria típica, va acompañada de un pequeño derrame pleural que se llama derrame paraneumónico. Ese derrame es un exudado, puede producir dolor tipo puntada de costado y en general no se punza. Se trata la neumonía y cuando mejora la neumonía desaparece junto con la neumonía el derrame. Ahora, ¿cuándo usted lo tiene que punzar? Cuando usted trata 48, 72 horas la neumonía y el paciente no mejora y tiene derrame pleural, ahí usted lo tiene que punzar. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene que descartar que no sea un empiema. El empiema puede tener líquido de dos características. Puede tener un líquido purulento de color verdoso o puede tener un exudado. Pero es un exudado donde usted tiene que medirle el pH y tiene que medirle la glucosa. Si tiene glucosa muy baja y si tiene pH menor de 7,15, se trata de un empiema. Y usted lo tiene que tratar como empiema. ¿Qué importancia tiene que usted tenga un empiema y por qué el empiema no mejora con antibióticos? Porque el empiema se comporta como un absceso no drenado. Cuando usted tiene un absceso, el antibiótico no llega al absceso. Usted tiene que drenar el absceso quirúrgicamente. Usted cuando sospecha, confirma que tiene un empiema, le va a pedir una tomografía de tórax para ver la extensión del empiema y va a llamar inmediatamente al cirujano y el cirujano lo va a operar al paciente y le va a colocar 2 o 3 tubos de drenaje en la pleura. Por supuesto, usted le va a poner un tratamiento antibiótico. Pero si usted no le pone los tubos de drenaje, el empiema no se cura y el paciente se puede morir séptico a punto de partida del empiema. No es muy común que el neumococo dé un absceso pulmonar. Absceso pulmonar es que la neumonía provoque necrosis del parénquima pulmonar. Eso se ve en el 6% de los casos. A veces puede haber una meningitis, 2% de los casos, una endocarditis, 6% de los casos, puede haber una artritis o una osteomielitis por neumococo, 1% de los casos, a veces puede haber una pericarditis por el neumococo, eso se ve entre el 4 al 20% de los casos. A veces puede pasar de que el tipo evoluciona mal y entonces usted se puede plantear, che, ¿no tendrá un bicho más jodido este tipo? Capaz tiene un bicho raro, un bicho jodido. Entonces usted dice, bueno, necesito tener una muestra mejor de tejido pulmonar para ver qué germen puede tener. Acá lo que puede hacer es una fibrobroncoscopía. Es una fibrobroncoscopía con una técnica que se llama de cepillo protegido o cepillo envainado. Usted mete el endoscopio y recién cuando llega a la zona donde está la neumonía, usted mete ahí el cepillito, toma la muestra, guarda el cepillito y lo saca. O sea, no se contamina con ningún bicho de la vía aérea superior. Es bien el bicho que usted tiene en la neumonía. También a veces se puede hacer el lavado broncoalveolar, porque puede permitir detectar algunos bichos como hongos, como Pneumocystis jirovecii,
que de otra manera usted no lo va a poder diagnosticar. También a veces cuando hay un bloque de consolidación, de condensación bien claro, se puede meter una agujita finita a través de la pared torácica y chupar directamente adentro de la neumonía y sacar el material purulento de adentro de la neumonía. El riesgo de eso es que pueda ser un neumotórax en el 8% de los casos, por eso se hace con una aguja muy finita. Esa técnica se usa más en Europa, en Estados Unidos se usa poco. Y a veces hasta se puede llegar a hacer una biopsia a cielo abierto. O sea, una cirugía, abrir el tórax, sacar un pedazo de pulmón y mandarlo a cultivo para saber con precisión cuál es el germen que tiene el paciente. Tenemos la posibilidad hoy en día de vacunarte contra el neumococo. Es muy importante vacunar contra el neumococo. En general, se dice que se tiene que vacunar todo adulto mayor de 65 años. Así que yo me tendría que estar vacunando, cumplí 65. También los pacientes con enfermedades cardiológicas, con EPOC, diabéticos, alcohólicos, cirróticos, con insuficiencia renal, deben vacunarse porque son todas patologías que predisponen al neumococo. También los pacientes que les sacaron el vaso o tienen el vaso pero un vaso que no funciona, pacientes con linfomas, mielomas, con HIV o trasplantes de órganos deben ser vacunados. Hay dos vacunas, está la que se llama la Prevnar 13. La Prevnar 13 da protección contra 13 tipos diferentes de neumococo. Y después está la Neumovax 23. La Neumovax 23 te da protección contra 23 tipos de neumococo. El problema es que hay algunos tipos que cubre una y que hay unos tipos que la cubre la otra. Entonces, es medio un problemita. En general uno trata de indicarle una sola, se da una sola dosis en la vida. Algunos dicen que hay que hacer refuerzos cada 5 años, pero está discutido. Aparentemente con una dosis sería suficiente. En Estados Unidos, como ellos tienen mucha guita, lo que hacen es le dan primero la Prevnar y un año después le dan la otra. Se le dan las dos. Acá en general damos una sola y tratamos de darle la que tiene mayor cantidad de serotipos. Bueno, dijimos que había otras bacterias que podían dar síndrome de condensación, dijimos el Haemophilus. El problema del Haemophilus es que da un moco muy pegajoso, como si fuera clara de huevo, muy viscoso. Entonces es bastante difícil para el paciente expectorar, porque es un moco muy, muy viscoso. Después está la Moraxella catarrhalis, y ya dijimos que las neumonías a gram negativo son excepcionales. Yo en 30 años vi 2. Son excepcionales. Y muchas veces aparece un gram negativo porque el tipo tiene una enfermedad previa del pulmón, sobre todo bronquiectasis. ¿Qué pasa con el estáfilo? ¿Qué pasa con el estafilococo? Se cree que el estáfilo le pueden corresponder más o menos un 9% de las neumonías extrahospitalarias. En general afecta a adultos jóvenes y sanos, pero el punto de partida de la infección es que el tipo tuvo una infección en la piel. Entonces acá usted tiene que preguntarle muy bien al paciente con neumonía si ha tenido alguna infección en la piel, si se ha cortado. Le voy a poner un ejemplo. El tipo va a la playa. Entonces, caminando en la playa, se corta con una lata el pie. Y se infecta la herida esa con estáfilo. Porque el estáfilo es un germen de la piel.
Entonces, a punto de partida, la infección en el pie hace una bacteremia y hace después una neumonía. Entonces, usted tiene que preguntar si ha habido alguna lesión o infección en el pie. Lamentablemente, la neumonía por estáfilo es una neumonía grave, tiene una mortalidad del 36%, 1 de cada 3 se muere, tiene fiebre alta, pueden tener hemoptisis, tienen infiltrados que afectan varios lóbulos y tiene tendencia a la caverna, a la cavitación. Es una neumonía necrotizante y hemorrágica, o sea, produce necrosis del pulmón y hemorragia. El plan antibiótico en este caso se usa vancomicina, 2 gramos por día, más rifampicina, 300 miligramos cada 12 horas, por vía intravenosa. Este es el tratamiento de la neumonía por estáfilo. En general son estáfilos meticilino resistentes. ¿Por qué causas puedo tener una imagen de condensación en un pulmón y no tener neumonía? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, parece una zona alveolar de color blanco, como si fuera una nube, como si estuviera condensado, pero resulta que no tiene neumonía. Bueno, puede ser que tenga edema pulmonar, sea por distrés, sea por edema pulmonar de causa cardíaca, por edema pulmonar de la altura. Puede tener un infarto de pulmón por un tromboembolismo pulmonar, la hemorragia alveolar, la sarcoidosis, la neumonía eosinófila, la bronquiolitis organizadora de neumonía, las fibrosis pulmonares, algunas cursan con la palabra neumonía porque justamente dan como imágenes alveolares, el cáncer broncoalveolar. Entonces hay otras enfermedades que te pueden dar condensación sin que vos tengas una neumonía. ¿Alguna pregunta de hasta acá? Con esto terminamos la típica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No necesito decir que es un tema muy importante y que se lo van a tomar en el hospital, se lo vamos a tomar en el parcial, en el final, porque, bueno, es una enfermedad muy frecuente, es grave y usted tiene que saber muy bien lo que tiene que hacer cuando se interna, cuando no se interna, qué tratamientos antibióticos le tiene que poner, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, lo escucho perfecto. La neumonía necrotizante hemorrágica es solo para Staphylococcus aureus. No, puede haber otros gérmenes que también den neumonía necrotizante, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, los hongos, puede haber también el aspergillus, por ejemplo, da una neumonía necrotizante y hemorrágica. Ok. No es solo el estáfilo. Ok, gracias. Bueno, vamos a las neumonías atípicas. Las neumonías atípicas, los alumnos siempre repiten como un mantra que la neumonía atípica tiene una disociación clínico-radiológica. Entonces yo le pregunto, ¿y eso qué quiere decir? Y no saben. Entonces, ¿para qué lo decís? Si no sabés lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que el paciente no tiene clínica de neumonía. Por la clínica no parece una neumonía. Por la clínica parece una gripe. Tiene un estado gripal, con dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza.
La fiebre no es alta, en general 37,7, 37,8. No tiene escalofríos, pero es una gripe con tos. Una gripe que tose mucho y expectora un material mucoide, pero que no es purulento. Eso es una neumonía atípica. Cuando usted lo revisa al paciente, estas neumonías atípicas, los gérmenes proliferan en el intersticio del pulmón, no en el alvéolo. Por eso no tienen síndrome de condensación, tienen un cuadro intersticial. Y cuando usted los ausculta, lo que va a escuchar son crepitantes, nada más. No hay condensación, no hay pectoriloquia, no hay pectoriloquia áfona, no hay soplo tubaris. Lo único que hay es crepitantes. En la radiografía no hay signos de neumonía consolidada, no hay signos de condensación. Sí hay imágenes que se llaman en vidrio esmerilado o en vidrio delustrado. Son imágenes intersticiales, en general predominan en las bases, puede ser unilateral o puede ser bilateral. ¿Por qué causas puedo tener neumonías intersticiales? En primer lugar, los virus. Después, el Mycoplasma pneumonia, la clamidia común y la clamidia psittaci, la Coxiella burnetii, también llamada fiebre Q, la legionela, que es la más grave del grupo, y a veces algunas neumonías por hongos se pueden presentar como neumonías intersticiales, atípicas. Vamos a decir algunas cositas de estos bichos. El Mycoplasma pneumonia es responsable entre 10 al 35% de las neumonías. El paciente suele tener mucho dolor retroesternal porque produce traqueobronquitis. Es muy común que afecte al oído, tenga otitis y tenga miringitis por inflamación de la membrana del tímpano. A veces pueden tener broncoespasmo asmatiforme. Es común que tengan cefaleas. La eritro está elevada, tienen leucocitosis, neutrofilia y a veces pueden tener una anemia, una ligera anemia, que es una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. El diagnóstico se confirma mediante la serología. Te pide serología para Mycoplasma. El problema de la serología es que usted le hace una serología al comienzo y le hace una serología cuando el paciente se curó. Y si le da que los títulos de anticuerpos aumentaron mucho, evidentemente era un Mycoplasma. Pero no le sirve a usted eso, porque ya el paciente ya cursó la enfermedad. Entonces acá la metodología diagnóstica no lo ayuda a usted mucho. La verdad es esta, no lo ayuda mucho. Son pocos los casos que se complican. Se calcula que los que se complican son del 2%. Se pueden complicar con hepatitis, pericarditis, miocarditis, meningitis, meningoencefalitis, mielitis transversa, Guillain-Barré. O sea, tienen complicaciones severas, pero solo el 2%. En general, la mayoría son neumonías leves. El tratamiento se hace con macrólidos, se dan por vía oral. Los que más se usan son la roxitromicina, un comprimido cada 8, o la claritromicina, 500 cada 8. Como segunda opción se puede usar doxiciclina, 100 cada 12, son tetraciclinas. Se tratan durante 14 días. La clamidia neumonía
no tiene grandes cosas relevantes, se trata igual que el micoplasma. Y después tenemos la clamidia Shiitake. La clamidia Shiitake sí es muy importante, porque la clamidia Shiitake produce una enfermedad llamada citacosis. La citacosis es transmitida por loros, es transmitida por pájaros, por aves. Y entonces, en general, acá es muy importante preguntarle al paciente si tiene pájaros en la casa, si está en contacto con aves, aún gallinas, ¿no? Si el tipo no es un criador de aves, un criador de palomas, si no es veterinario, si no trabaja en el zoológico en contacto con aves. Una vez me subo a un taxi y el tipo me dice, no, porque yo tengo un hobby. ¿Qué hobby tenés? Yo colecciono palomas mensajeras. Tengo 40 palomas en mi casa. ¿Y qué hace con la paloma mensajera? Y no, le mando un mensajito en la patita y entonces suelto a la paloma y la paloma va hasta la casa de mi amigo que también tiene palomas y él me manda otra de vuelta. Ah, sí, muy entretenido el hobby, no sé, bueno, tipo le gustaba eso, lo de la paloma mensajera. Estos pacientes tienen un cuadro de gran decaimiento, mialgias, artralgias, cefalea, pueden tener fiebre, escalofríos, tienen poca expectoración, a veces puede ser hemoptoica, pero a veces hay cuadros muy graves, que van a la insuficiencia respiratoria, con confusión mental y con diarrea. En la radiografía hay una imagen en vidrio esmerilado que no dice demasiado. Se puede pedir la serología para la clamidia Shiitake y se pueden pedir técnicas de PCR para clamidia Shiitake. El cuadro se trata con tetraciclinas, doxiciclina. En dosis altas, en general se usan las tetraciclinas. A veces se usa un triple esquema, que es doxiciclina, un macrólido y se le agrega levofloxacina. Pues es un bicho jodido, es un bicho que no es fácil de erradicar. Entonces recuerde que siempre que usted tiene una neumonía, una de las preguntas obligatorias es, señor, ¿usted tiene aves en su casa? ¿Tiene gallinas? ¿Tiene loros? Yo tuve 2 casos y en los 2 casos los pude resolver porque interrogando le pregunté si tenía aves y uno me dijo, tenía un loro y se me murió. Y el otro me dijo, tuvimos un embarque de 300 loritos que mandamos a misión. Estaban todos con citacosis. Entonces, cuidado porque hay que preguntarlo esto. Hay que preguntar. Vamos a la legionela, vamos a tomar legionela. La legionela es una neumonía muy grave, de las más graves. ¿Por qué se llama legionela? Resulta que en 1970, 80, por ahí, hicieron una convención de un grupo protestante en un hotel que se llamaban los Legionarios de Cristo. Estuvieron invitados 500 personas en el hotel para esta convención. A la semana se habían muerto 120. Imagina, en Estados Unidos cuando pasa una cosa así, inmediatamente no es como acá, que no pasa nada, que los enterramos y no pasa nada. Allá, inmediatamente se armó un quilombo infernal. Fueron al hotel, clausuraron al hotel, sacaron a toda la gente afuera, vino el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas, se metieron con escafandra, con todo, se metieron adentro y cultivaron todo el hotel. Las alfombras, la cortina, los asientos, la mesada, la cocina, todo el hotel cultivado. Y uno dijo, che, ¿y el aire acondicionado?
Entonces abrieron el aire acondicionado y cultivaron el líquido del aire acondicionado. Y en el líquido del aire acondicionado apareció una bacteria nueva, una bacteria que nunca nadie había conocido. Y entonces, en honor a los pobres legionarios que se murieron como ratas, le pusieron legionela a la bacteria. ¿Qué pasa con la legionela? Es una bacteria aerobia, o sea, necesita oxígeno, es gram negativa, crece en el agua estancada, en los humidificadores de aire, en los refrigeradores, en los aires acondicionados. Puede presentarse de varias formas. A veces se presenta como una neumonía atípica común. Pero el problema son los casos donde hace una neumonía rápidamente evolutiva, evoluciona a la condensación y luego va rápidamente al distrés respiratorio, con fiebre muy alta, y el paciente se puede morir de insuficiencia respiratoria. Usted dirá, ¿y cómo hacemos, doctor, para diagnosticar esto? Bueno, hay algunas claves para diagnosticar esto. Primero, muchas veces empieza con náuseas, vómitos y dolor abdominal. Náuseas, vómitos y dolor abdominal. ¿Por qué? Porque aumentan las transaminasas, produce como una hepatitis. Y esa hepatitis es la que produce náuseas, vómitos y dolor abdominal. También tienen hiponatremia. Es una hiponatremia por exceso de hormona antidiurética. Y esa hiponatremia produce confusión mental. Entonces estos pacientes en pocas horas están con un cuadro de confusión mental. Entonces, neumonía que empieza con síntomas digestivos, de rápida evolución a terapia intensiva, que empieza como atípica pero rápidamente hace condensación y distrés, y que tiene hiponatremia y aumento de las transaminasas, es una legionela. Se puede buscar un antígeno de la legionela en orina, pero el problema es que, o pedir una serología de legionela en plasma. Pero el problema es que muchos hospitales no tienen el kit, que es un kit caro, para detección de legionela. El cuadro es muy grave, hay que ponerle 3 antibióticos, se le pone eritromicina, levofloxa y doxiciclina. Y a veces se le pone un 4º antibiótico, la rifampicina. Y rezar. O sea, 3 o 4 antibióticos y rezar. Tiene una mortalidad alta, pero algunos zafan. Una vez me llama una paciente, me dice que me llama a ponerle a las 8 de la noche, yo estaba en el consultorio, me dice, doctor, quiero que vea a mi prima. Digo, mira, son las 8 de la noche, la veo mañana. No, doctor, quiero que vaya hoy porque no está bien, no sé qué tiene. Bueno, la prima vivía ahí a 2 cuadras de La Rea, de Barceló de La Rea. Bueno, la voy a ver, cuando llego me la encuentro a la chica en insuficiencia respiratoria, con un distrés respiratorio, en la casa. Una chica de 30 años. Estaba con la mamá. Digo, pero señora, ¿no se dieron cuenta que esto era muy grave? Doctor, dice, ayer a la tarde la vio un médico. ¿Por qué llamó usted a un médico? Porque tenía dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y le dijeron que a lo mejor tenía un problema de la vesícula y le dieron medicación para los vómitos. O sea, ayer tenía un problema vesicular, pero hoy se está muriendo de insuficiencia respiratoria, tiene una legionela. Por supuesto, llamé a la unidad coronaria, inmediatamente la internamos en terapia intensiva, terminó con respirador. La chica tenía hiponatremia, tenía aumento de las transaminasas, o sea que era una legionela.
Estuvo respirada 3 semanas y zafó. Casi se muere. Casi se muere. Después nos queda la última, la Coxiella burnetii. La Coxiella burnetii es una rickettsia, produce una enfermedad que se llama fiebre Q. No se agarra fiebre Q cualquiera. Usted, para tener fiebre Q, tiene que estar en contacto con vacas, con cabras, con ovejas o con ratas. Y es muy común el contagio con la placenta del animal, porque la placenta suele estar afectada. Pueden presentar neumonía, hepatitis y endocarditis. En nuestro país hay fiebre Q en Córdoba y en La Rioja. Y son zonas montañosas donde hay muchas cabras. Hay también mucha fiebre Q en Mallorca, porque hay muchas cabras en Mallorca. La mortalidad es baja, 1%, y el tratamiento es con 3 antibióticos: doxiciclina, rifampicina y macrólidos. Y después nos quedan los virus. Hay varios virus, no nos vamos a detener en cada uno, después lo leen ustedes. Tenemos el virus de influenza, o sea, el virus de la gripe. Ahí recuerden que hemos tenido una epidemia muy grave de gripe por una cepa H1N1 en el 2009. Esa cepa provocó muchas muertes por neumonía intersticial con evolución a distrés respiratorio y muerte. La neumonía por influenza se trata con una droga que se llama oseltamivir. Después tenemos el virus sincicial respiratorio. Se trata con ribavirina. El virus del sarampión y el virus de la varicela. La varicela se trata con aciclovir intravenoso. Después tenemos el hantavirus, supongo que lo deben haber estudiado con el doctor Laube. Tenemos nosotros hantavirus en el sur, en la zona de Bariloche, en Chubut, en Río Negro. Son pacientes que están en contacto con orina, heces o saliva de ratones. Es una neumonía muy grave porque va rápidamente a la insuficiencia respiratoria. Es muy contagiosa y no tiene un tratamiento específico. Después teníamos el SARS, el virus SARS, que fue un virus que apareció en la zona de China. Se murieron un montón de personas, era muy virulento, te contagiabas con mucha facilidad, murieron hasta los médicos que trataban a los pacientes. Y después hubo otro coronavirus que se llamó MERS, que fue parecido, pero en la zona de Oriente Medio, ahí en la zona de Israel, Jordania, Siria, toda esa zona. Y después tenemos la neumonía por COVID-19, que hemos tenido recientemente y que hemos agregado dentro del esquema. Hemos agregado el capítulo de COVID-19 el año pasado en el libro. O sea que el COVID-19 es una neumonía intersticial, es una neumonía atípica. Bueno, antes de pasar a los inmunodeprimidos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Doc, yo tengo una duda respecto a la Legionella, que Sí. si se le agarra a cualquiera o hay algún factor predisponente. Se la puede agarrar cualquiera. Y yo los 2 casos que vi eran tipos jóvenes, tipos de 30 años, tipos jóvenes. Y también estaba en el libro que los infiltrados son en parches
y luego consolidación, pero también a una versión de ella, que es A atípica. veces se presenta como una neumonía atípica, imagen en vidrio esmerilado. En general los que tienen esa variante andan bien, Ok, pero en muchos casos rápidamente va a la consolidación y de la consolidación va al distrés y del distrés va a la insuficiencia respiratoria y va a terapia intensiva. Pero muy rápido, ¿eh? O sea, de que empezó el cuadro, a las 24 horas está en terapia intensiva. O sea, la evolución es rapidísima. Por eso los legionarios se murieron como 200 tipos, porque la evolución es rapidísima. Y en ese momento no se sabía qué carajo era. Por eso se armó semejante quilombo, mandaron al CDC, cultivaron todo y encontraron este bicho nuevo. ok, dale, gracias. Bueno, vamos a las neumonías en los pacientes inmunodepresivos. Bueno, lamentablemente cada vez tenemos más inmunodeprimidos. Tenemos inmunodeprimidos porque toman corticoides en forma crónica, porque toman inmunosupresores, porque son HIV positivos, porque son trasplantados, porque son pacientes oncológicos, porque son pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia genética. Eso hay que tenerlo en cuenta. Miren, acá a dos cuadras de mi casa vive los padres de una compañerita de mi hijo del secundario. Nos hicimos amigos, los padres son radiólogos, un médico radiólogo. Nos hicimos amigos. Y el pibe, un muchacho de 40 años, todos los años estaba, cada mes estaba enfermo, con neumonía, con bronquitis, pero todos los meses estaba enfermo. En un momento yo lo agarro y le digo, mira macho, a vos te pasa algo. No puede ser, yo tengo 65 años, nunca me enfermo, vos tenés 40 y te enfermás 6 veces por año. No puede ser. Vos debes tener alguna inmunodeficiencia. Andate al Garraham, que te vea el especialista en inmunodeficiencia y que te dose los niveles. Igual. El tipo fue al Garraham, lo vio el jefe de inmunodeficiencia, le sacó sangre, le hicieron los... Loco, vos tenés un déficit grave de inmunoglobulina A, no tenés inmunoglobulina A. Por eso te agarrá todos los cuadros respiratorios que hay. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y te tenés que dar inmunoglobulina A todos los meses. ¿Todos los meses? Sí, todos los meses. Así que este muchacho todos los meses, un día no labura, se interna y le pasan por vía intravenosa un frasco grande de inmunoglobulina A. No se enfermó más, no se enfermó nunca más. Cada vez que me ve me dice, menos mal que te hice caso, que fui a ver lo que tenía. No se enfermó más. Entonces, fíjense lo que es tener una inmunodeficiencia genética, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de estos pacientes? El problema de estos pacientes es que, por un lado, cuando hacen una neumonía, pueden hacer una neumonía por gérmenes comunes, sea atípica o atípica. Puede tener una legionela, puede tener una clamidia, puede tener un micoplasma, puede tener un neumococo, puede tener un hemófilo. Pero el problema es que se agregan un montón de gérmenes oportunistas, que son gérmenes que solo afectan a pacientes inmunocomprometidos. Y ahí tenemos una larga lista. Tenemos hongos, por ejemplo, el Pneumocystis jirovecii, el Aspergillus, el Histoplasma, la Cándida, coccidioideomicosis, blastomicosis. Tenemos virus como el citomegalovirus. Tenemos algunas bacterias raras como el Rhodococcus equi, la nocardia. Tenemos algún parásito como el Strongyloides stercoralis. Tenemos tuberculosis
y micobacterias atípicas. Todo eso puede tener un inmunodeprimido. Entonces, ¿cuál es el quilombo? El quilombo es, doctor, ¿qué plan antibiótico le pongo? Yo no sé si esto es un Aspergillus, si es un citomegalovirus, si es un Pneumocystis jirovecii, si es una tuberculosis. Y encima, como están inmunodeprimidos, muchas veces las presentaciones son atípicas. Por ejemplo, si usted tiene una tuberculosis y tiene un HIV, la presentación es atípica de la tuberculosis. Entonces, acá, ¿cuál es la clave? Acá la clave es, por supuesto, el paciente se va a internar, pero usted rápidamente tiene que pedirle estudios cruentos para buscar el germen causal. ¿Y qué estudios le va a pedir? El lavado broncoalveolar, la broncoscopía con cepillo envainado, se puede pedir una punción pulmonar transbronquial, se puede hacer una aspiración por punción transtorácica o directamente le puede hacer una toracotomía, abrir el tórax, sacarle un cachito de pulmón y mandarlo a bacteriología y anatomía patológica para que le digan cuál es el germen. Acá hay que ser agresivo porque estos pacientes, como son inmunodeprimidos, no tienen defensas. Como no tienen defensas, se mueren muy rápido porque no tienen defensa. Entonces usted se tiene que apurar para hacer el diagnóstico. Acá vamos a tener que estudiar una serie de neumonías. Tenemos primero la neumonía por citomegalovirus. La neumonía por citomegalovirus se ve en HIV y se ve en los pacientes trasplantados, han recibido trasplantes. Sobre todo trasplante de médula ósea. Es una neumonía viral que puede evolucionar al distrés respiratorio rápidamente. Se puede hacer detección en la biopsia pulmonar o en el lavado broncoalveolar de un antígeno proteico que se llama PP55 y se puede detectar por PCR. Tiene tratamiento, se trata más o menos entre 14 a 21 días. La primera elección es el ganciclovir intravenoso. La segunda elección es el foscarnet intravenoso. Después tenemos la nocardia. La nocardia es un bicho raro, es una bacteria, pero se la confunde con facilidad con la tuberculosis. ¿Por qué? Porque es VAR positiva. Entonces es fácil de confundir con una tuberculosis. No se agarra nocardia cualquiera. Tenés que ser un HIV, tener neoplasia, fibrosis pulmonar, EPOC, ser diabético, ser alcohólico. La nocardia puede producir un nódulo pulmonar que va aumentando de tamaño, puede producir una neumonía con empiema, suele ser una neumonía necrotizante que va a la cavitación. A veces puede dar una imagen parecida a una tuberculosis biliar. Pero la nocardia tiene una característica esencial, que es que rápidamente, cuando la tenés en el pulmón, se te va al cerebro y produce meningitis y absceso cerebral. Así que usted, si sospecha una nocardia, enseguida le tiene que pedir un ataque de cerebro y una punción lumbar. El tratamiento es con trimetoprima sulfametoxazol, se asocia a amicacina o a imipenem. El tratamiento es prolongado, se trata 6 meses a 1 año.
O sea, es muy difícil sacarte la nocardia del pulmón. Y si es un inmunodeprimido, después hay que hacerle profilaxis durante toda la vida, porque si no tiende a recidivar. Se hace profilaxis con trimetoprima azul. El Rhodococcus secchi son neumonías que van rápidamente a la cavitación y a la formación de abscesos y de empiemas. Es muy común en HIV. Son pacientes que están en contacto con caballos, vacas, ovejas, cerdos o gatos. Es una neumonía muy grave. A veces puede dar absceso cerebral, renal, hepático, esplénico. El tratamiento es un tratamiento complicado. Se utiliza roxitromicina con rifampicina, eritromicina con rifampicina, claritromicina con rifampicina, vancomicina con rifampicina, teicoplanina con eritromicina con rifampicina o imipenem. Se trata por 2 meses. Los que no se cura, a veces hay que hacer una lobectomía. Y tienen también tendencia a la recidiva. Después tenemos los hongos. Dentro del hongo es muy importante el Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis jirovecii es el responsable de, con mayor frecuencia, de neumonías en el HIV, pero también se puede presentar en pacientes con cánceres, en trasplantados, en inmunosuprimidos y pacientes con inmunodeficiencia. ¿Cómo es el cuadro clínico? Por ejemplo, en un paciente HIV. Es un paciente HIV que empieza con fiebre, tos seca o tos con poca expectoración mucosa, disnea progresiva, dolor torácico, sudoración nocturna, pérdida de peso, taquipnea y crepitantes secos. También puede afectar otros órganos, por ejemplo la tiroides, la médula ósea, la retina, el conducto auditivo externo y el bazo. Es una neumonía que no tiene leucocitosis y tiene una láctico deshidrogenasa muy elevada. Suelen ser HIV con recuentos de CD4 muy bajos. Y por supuesto van a la distrés y a la insuficiencia respiratoria. Tiene una característica: en la radiografía aparecen unas cavidades quísticas que se llaman neumatoceles. Esos neumatoceles se pueden romper y producir neumotórax. El diagnóstico se hace por el lavado broncoalveolar, se tiñe con la técnica de Giemsa y se puede hacer también un centellograma con galio que va a mostrar una hipercaptación en las zonas afectadas. En el tratamiento se usan 2 antibióticos, la trimetoprima sulfa en dosis altas, asociado a un antibiótico que se llama pentamidina. La pentamidina es difícil de conseguir. En Argentina no hay mucha pentamidina. Entonces hay otras opciones. La opción es darle trimetoprima y usar como segunda droga la Dapsone, que eso hay acá en Argentina. Si es un inmunocomprometido, la infección tiende a recidivar, o sea que una vez que se cura tiene que quedar con profilaxis. La profilaxis se hace con trimetoprima sulfa por vía oral. Otra infección por hongos, bastante común también en el HIV,
es la histoplasmosis. La histoplasmosis se puede presentar en inmunocomprometidos, en pacientes con HIV. A veces hay infecciones asintomáticas por histoplasma, a veces hay formas diseminadas agudas. Tiene una característica, tienen lesiones ulceradas en la boca y en la nariz. Lesiones ulceradas en la boca y en la nariz. A veces hay formas crónicas que parecen una tuberculosis, sobre todo lo que se llama la forma crónica cavitaria. El diagnóstico se hace con lavado broncoalveolar con la técnica de Giemsa. También se puede usar la técnica de Paz. Y histoplasmosis se va a tratar con itraconazol en las formas más leves, 100 a 200 miligramos por día, y las formas más graves requieren la administración de anfotericina B. También puede recidivar, por lo cual se hace profilaxis con itraconazol. Nosotros tenemos bastante histoplasmosis porque hay histoplasma en toda la zona de la pampa húmeda. Todo lo que es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, sur de Córdoba, toda esa zona de la pampa húmeda tiene mucha histoplasmosis. Yo vi dos casos. Otro hongo es el Aspergillus. El Aspergillus es gravísimo y puede afectar a inmunosuprimidos, sobre todo a pacientes con leucemia. Hay varios tipos de Aspergillus. El Aspergillus es grave porque da una neumonía necrotizante con formación de cavernas. A veces esa neumonía se puede diseminar a otros tejidos y dar una aspergilosis diseminada. Y después hay formas más limitadas a los senos paranasales o a la tráquea y a los bronquios. Acá el diagnóstico es con el lavado broncoalveolar, el cepillo envainado. Si usted no lo trata, todos se mueren. Y con el tratamiento se muere la mitad. Se usan dos antimicóticos nuevos. Se usa la caspofungina y el voriconazol. Estas son las drogas que han demostrado tener la mejor respuesta frente a una aspergilosis. La cándida no es tan común, de ver una cándida pulmonar no es una cosa tan común. Sí es más común el criptococo. El criptococo puede dar meningitis en los pacientes HIV, puede dar neumonía, se puede confundir con una tuberculosis. Tenemos la mucormicosis, que es muy grave, se mueren más del 70%. La coccidioidomicosis, el coccidioido crece en zonas desérticas, por ejemplo en el desierto de Arizona. Acá en la Argentina tenemos coccidioido en la zona de San Luis. Y las blastomicosis son bastante raras. ¿Qué me importa de todas estas neumonías? Bueno, que usted sepa las características clínicas de cada bicho, a quienes afectan y cuáles son los tratamientos. Sobre todo las más importantes, el pneumocitis, el histoplasma, el Aspergillus, son las más graves de las de hongos. El mucor, el criptococo. El mucor tiene una altísima mortalidad, debe ser una de las más mortales. El Rhodococcus equi, la nocardia, el citomégalo,
como ven, es muy difícil porque si usted no es agresivo para la obtención del germen, usted no sabe qué antibiótico ponerle. Entonces usted le cubre, bueno, vamos a ponerle, no sé, cubrirle gérmenes comunes, pero le cubrimos también tal otro y le cubrimos tal otro. Sí, pero le quedan 7, 8 que usted no le cubre. Ese es el problema. Y por eso, por supuesto, la mortalidad de estos pacientes es muy alta y además la evolución en el tiempo es muy rápida. Porque como el tipo no tiene defensas, el bicho se mete en el pulmón y en 24 o 48 horas te moriste, estás en distrés, en terapia intensiva y te morís. O sea, no. Yo he tenido pacientes con leucemia, por ejemplo, empezaron con una neumonía a la mañana y a las 12 de la noche se murió. El tipo no tiene defensas. Entonces el germen se hace un picnic. Bueno, quedó claro, les vamos a tomar todas estas neumonías, cada germen, cómo se trata cada germen, qué características. Lo importante es que usted, cuando hace un resumen, usted sea capaz de sintetizar, bueno, nocardia, qué característica importante tiene, y que hace abscesos cerebrales, rápido, y que hace meningitis, rápido. Eso es una característica diferencial de la nocardia. ¿Y qué es VAR positiva? Me la puedo confundir con una tuberculosis. Y bueno, ¿cómo se la trata? Se la trata con tales drogas durante 6 meses a 1 año, o sea, el tratamiento es larguísimo. Entonces, usted cuando resume esta información, tiene que resumir, armar un cuadrito, donde usted tiene que poner los puntos más relevantes. Pueden ser relevantes para el diagnóstico o relevantes para el tratamiento. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. En la clase de las 6:30 vamos a hablar de aspirativa, neumonía del EPOC, bronquitis, neumonía aguda gravísima de la comunidad y tuberculosis. Bueno, como ven, estudiar todas las neumonías con tuberculosis incluida les va a llevar 4 días. Fácil. Así que no se crean que tienen tanto tiempo, ¿eh? No tienen tanto tiempo. Todavía nos faltan temas muy importantes como TEP, apnea del sueño, hipertensión pulmonar, POC. Nos faltan todavía temas muy relevantes. Bueno, no hay dudas, está todo bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, gracias. No, profe. Bueno, los dejo en libertad y estudien, estudien mucho, que se viene la noche pronto. Hoy terminé los exámenes. Hoy terminé los exámenes, así que ya están todos los exámenes hechos. 8 exámenes totalmente diferentes, no se repite una sola pregunta. Bueno.